Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de Python para Ciencia de Datos. En esta ocasión vamos a estar conversando y aprendiendo sobre los diferentes tipos de datos que existen dentro del lenguaje de programación Python. Realmente para nuestra materia, que es la ciencia de datos, la estructura que compone al lenguaje de programación Python y también R es de suma y vital importancia porque para resolver los problemas que resolvemos día a día, ya sea de analítica, de inteligencia artificial, de visualización de datos, de ingeniería de datos, el tipado que tenga cada contexto del problema o cada tipado de datos va a ser esencial para poder resolverlo. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre tipos de datos simples y algunos un poquito más complejos que tiene Python. Existen mucho más, pero para introducirnos vamos a trabajar con estos. Una aclaración, y es importante mencionarlo, es que hay un tipo de dato que se llama data frame. Es un tipo de dato complejo que lo que hace es leer o es el meter, por ejemplo, un archivo de tipo CSV, de esos que leemos en Excel, que solamente está delimitado por comas, lo podemos ver dentro de Python con la ayuda de una librería que se llama Pandas. Y aquí es donde ya las librerías tienen sus propios tipos de datos y Python los aprende a leer y vienen en las actualizaciones que saca Python cada cierto tiempo. Habiendo dicho eso, estas librerías y principalmente este tipo de datos DataFrame va a ser vital para nosotros y nosotras en nuestra carrera de ciencia de datos porque con esos DataFrames es que vamos a poder hacer análisis de datos, vamos a poder entrenar redes neuronales, vamos a poder entrenar algoritmos de Machine Learning y también visualizar esos datos ya que están entre columnas y filas. Habiendo dicho eso, y esa pequeña introducción, vamos a adentrarnos en los tipos de datos. El primero es el entero. Cuando alguien les dice qué es un entero, yo creo que es normal pensar que es como algo que no está partido, que no tiene mitad, que no tiene una raíz por ahí o algo por el estilo pensando en matemáticas. Y son números que no tienen ningún tipo de punto, o sea que no es ni racional ni tampoco tiene nada que ver con números decimales. Por ejemplo, este es un número entero, 2500. Es un número entero, no lo estamos partiendo, no lo estamos dividiendo, es un número tal cual. Entonces, si yo quisiera imprimir este número, ¿cómo se llama la variable? Lo que vimos la vez pasada, los almacenamientos dentro de los lenguajes de programación se llaman variables. Y las variables es un espacio en memoria que usted reserva con un dato. Ahora, ¿con qué dato? Pues es lo que vamos a ver, vamos a cifrarlos o más bien vamos a guardarlos con cada tipo de dato. Si es un entero, pues le guardo ese entero, por ejemplo, 2500. En esta ocasión, la variable se llama números enteros. ¿Qué tipo de dato tiene? Un entero. ¿Cuál es ese dato? 2500. Vamos a imprimirlo para ver cómo es que está. Copiamos el nombre de la variable, tenemos que imprimir la variable, pero lo que realmente nos va a salir en pantalla es este numerito. Entonces lo corremos y vemos que efectivamente es 2500. Yo podría, por ejemplo, también en el print decirle, añadir, como la vimos en la clase número 1, si no la han visto, vaya, véanla, un texto y le decirle, mi número entero es, dos puntos, separo y pongo una coma. La coma ya me hace un espacio. Entonces corremos y me dice mi número entero es 2500. El print está teniendo una combinación entre un entero y un tipo de dato que ya vamos a ver, que es el string. Ahora bien, este es un número entero, pero yo podría verificar si en realidad es un número entero. ¿Cómo lo hago? Pues Python tiene una función que se llama type. Type lo que me va a devolver cuando yo lo imprima con ayuda de la función print es el tipo de dato que estoy manejando. Literal, el tipo de dato que yo estoy manejando. Esto lo corro y me dice, mire, su dato es un entero, un int en Python. Otro tipo de dato, o más bien otro dato que también es entero y que puede llegar a confundir es el cero. Pero no pasa nada, el cero, como lo vamos a ver, también es un entero. Y esos son los enteros.
Son infinitos, como todos los números enteros, y podemos hacer sumas entre ellos, restas, pero si ya hacemos alguna una combinación entre un entero y otro número que no sea entero, pues ya deja de ser entero. Por ejemplo, yo puedo hacer una resta y volverle a pedir el tipo de dato y, por ejemplo, hacemos esta resta. Ahora, el resultado, vamos a quitarle este type, vea que también es entero. El resultado de esta resta también es entero, es -1000. No pasa nada. El signo no importa. Lo importante es que no esté como partido. ¿Por qué? Porque ya hay un tipo de dato exclusivo para los números que están como a medias o decimales, digámosle. En esta ocasión tenemos este numerito muy famoso: 3,14, 15, 92, 26, 53, 58, 97, 93, 2. Un montón de decimales. Este número claramente se llama pi, o le conocemos como pi. Si lo imprimimos, pues él me imprime el número. Pero, ¿qué tipo de dato es? Eso es lo importante en esta ocasión, porque yo lo que quiero saber es si es un entero. ¿Es un entero o no? Claramente no, es un tipo float, o en español flotante. Los float son datos directamente decimales, no son datos enteros, no son datos que están completos, son datos que están a medias. Por ejemplo, el 3,14 y toda la infinidad de números que existen en pi, de decimales, pues es un número que está entre 3 y 4. Está ahí en todo ese espacio. Python lee entero números exactos, por ejemplo el 2500. Y el flotante puede ser cualquier tipo de dato que sea decimal. Por ejemplo, quitemos pi y pongamos 55.55. También va a ser un flotante. Muy bien, hasta aquí, con estos dos tipos de datos numéricos, creo que estamos bien. Vayamos ahora con los textos, porque es súper importante tener textos. En esta ocasión tenemos la palabra es la variable, y esta variable que se llama palabra tiene un texto, pero no les vamos a llamar texto, vamos a llamarles string. Y string es una cadena de caracteres. Recordemos que un carácter es una letra. Entonces, vean este texto, que es una cadena de caracteres o un string. Usted le dice: hola, soy estudiante de Lead University. Cuando yo imprimo esto, él me imprime todo el texto. Si yo le diera type para ver qué tipo de dato es, pues claramente me va a decir que es un str. Str es la abreviatura de la palabra string. ¿Ok? No hay más complicación en eso. Dentro del string, lo importante es que tiene que estar dentro de comillas. Esto es fundamental. Dentro de comillas, ya sean simples o sean dobles. Pero si ustedes abren comilla doble aquí, cierran con comilla doble acá. Si abren con comilla simple acá, cierran con comilla simple al final. No pueden combinar entre comilla simple y comilla doble. Eso es lo importante. Otro punto a acaparar es que si ya abrieron comillas, ustedes pueden poner números aquí. No importa. Todo lo que le entra al teclado, siempre y cuando sea string, le entra. Y él lo lee como string. ¿Por qué? Porque está dentro de las comillas. De hecho, podríamos poner una combinación de varias cosas. Vean, símbolos, letras y números. Al final él es string. ¿Por qué? Porque está dentro de las comillas. Ya Python le dice: no, no importa lo que me entre. Si está dentro de las comillas, es string. Hasta ahí todo bien. Ahora, vamos a adentrarnos en otros tipos de datos, por ejemplo, que nos permiten combinar varias cosas también, pero que no pierden el tipado inicial. ¿A qué me refiero con esto? String es un tipo de dato, en realidad es complejo porque es la unión de muchos caracteres, pero es un tipo de dato inicial, llamémosle. Tenemos los tipos de datos flotantes, que no deriva o es como una pequeña derivación de los enteros, porque es como un entero a la mitad, pero en sí no es como que directamente esté combinando dos tipos de datos. Y el entero, pues, es un tipo de dato muy, muy simple en realidad. Las listas, o list en Python, son tipos de datos
complejos y me pueden almacenar varios tipos de datos. No solamente, y no pierden el tipado inicial, ya vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, si yo aquí tengo una lista, ahora, muy importante, ¿cómo hago una lista? ¿Cómo se abre una lista? Pues muy sencillo, ustedes declaran la variable, al igual que en todos los demás tipos de datos que estábamos guardando en variables, ustedes declaran la variable acá, le dan igual y lo que esté dentro de los paréntesis cuadrados y separado por coma es su lista. Por ejemplo, creémosla desde cero. Abro paréntesis cuadrados y le digo 1, 2, 3. Son 3 datos. Estos 3 datos, ¿qué son? Son enteros cada uno. Cada uno. Si yo le digo print my list, él me dice 1, 2, 3. Y yo podría estratégicamente llamar uno solo de esa lista. Y ahí aparece la gran funcionalidad que tienen las listas. Que puedo llamar uno por uno, puedo recorrer toda la lista, puedo hacer un montón de cosas. ¿Cómo las llamo? Pues abro paréntesis cuadrados, aquí estoy imprimiendo mi lista. Pero para llamar un dato en específico, recordemos que él está en una lista, tiene espacios dentro de sí y empiezan en 0. Entonces son espacio 0, espacio 1, espacio 2. Si yo llamo al espacio 2, ¿cómo lo llamo? Pongo el nombre de la lista, que ya tengo guardada aquí previamente, abro paréntesis cuadrados y escojo el espacio que quiero llamar. El 2, ¿qué me debería llamar él? ¿Qué dato? El 3. Corremos y efectivamente me llama el dato 3. Ah, mira, me está llamando a este dato. Si pongo el dato 1, el espacio 1 dentro de la lista, repasemos. ¿Cuáles son los espacios de la lista? La lista está compuesta de 0, 1, 2. Y así va, no importa cuántos valores tenga mi lista. La lista es como una cajita con un montón de espacios. Y usted le va metiendo ahí cada dato que quiera. Puede recibir cualquier dato, no importa, ya lo vamos a ver. Vean que si yo escojo el espacio 1, él en realidad me llama al 2. Si escojo el espacio 0, él me llama al 1. Y así de sencillo. Ahora, yo podría también guardar otro tipo de dato. Hola, soy Lid. Y yo llamo al espacio 1 y me va a llamar el string. Ahora, lo que les decía, la lista me puede guardar varios tipos de datos, de hecho no importa, y lo puedo comprobar. Puedo otra vez llamar a la función type y decirle, oye type, una pregunta, ¿qué tipo de dato es el espacio 1 de la lista? Y el espacio 1 de la lista es un string, ¿verdad? Y él me dice, mire, el espacio 1 de la lista es un string. Si le digo, el espacio 2, ¿cuál sería? Ah, no, el espacio 2 es un entero, claro, es un 3. Probemos con 1.6, 1.65. ¿Cuál es ese espacio? Es el espacio 0 de la lista. Él me va a decir, ese tipo de dato que estás llamando ahí, 1.65, es un flotante. Y así puedo guardar varios tipos de datos. Y aquí puedo meter, no hay límite en realidad, o límite previamente hablando, para esas listas. Puedo poner un montón de datos y ahí se me van a guardar todas. De hecho, las puedo imprimir toda la lista, simplemente no llamo un espacio en específico. Lo único que tengo que hacer es quitar los paréntesis cuadrados y él me va a llamar, más bien aquí tengo que borrar el type. Ah, bueno, vean por cierto que si yo le hago type my list, él me dice que es un tipo de dato lista. Pero si yo borro el type y solamente imprimo la lista, él me imprime toda la lista. Igual acá es un tipo de dato, todos son string. ¿Ok? Ahora, hay un tipo de dato que es parecido a la lista, pero con una peculiaridad que vamos a ver después. Se llaman tuplas. Y la diferencia con las listas es que no son mutables. O sea, una vez yo la creo, esa no cambia. No la puedo cambiar. La lista, yo la puedo cambiar. ¿Cómo la cambio? Pues muy sencillo, se los puedo enseñar aquí mismo. Declaro la lista, myList, con esos tipos de datos, y yo le digo myList, punto, y uso una función que me da Python, vea que aquí ya me la pone, que se llama append. Abro paréntesis circulares o redondos y le digo el dato que le voy a añadir. Le doy enter
Y si yo vuelvo a decirle imprímame la lista, él ya tiene el dato, este dato que era 4, lo tiene integrado al final. Append mete el dato que yo quiero meter en la lista al final de la lista, de izquierda a derecha. Y eso es mutarla, la estoy cambiando. Pero las tuplas no. Las tuplas no me permiten hacer eso. Una vez las creas ya se quedan así. Veamos, my tuple, manzana, banano y sandía. Y es sensacional, funciona muy similar a una lista. Aquí es porque en realidad no tengo ninguna variable que se llame thisTuple. Y ahora sí, manzana, banano, sandía. Y una función que les quiero enseñar que sirve tanto para tuplas como para listas es len. Les va a funcionar muchísimo. La función len, recordemos que toda función que yo quiera llamar, simplemente le pongo el nombre len, abro paréntesis, abriendo paréntesis, y lo que, si digamos, las funciones ya las vamos a ver, pero abro paréntesis y meto dentro de esos paréntesis el parámetro. En este caso estoy llamando a la función len, que len lo que me va a decir es la longitud que tiene la tupla, y el parámetro que recibe la función len es la tupla. O sea, el nombre de la variable que es la tupla que yo quiero decirle, devuélvame la longitud. ¿Cuántos valores, disculpen aquí, cuántos valores tiene myTuple? 0, 1, 2. En total son 3. ¿Ok? Finalmente, hay un tipo de dato que funciona muchísimo y es muy importante, que es el diccionario. El diccionario es un tipo de dato al cual yo puedo manejarlo con llaves. O sea, yo tengo un valor y yo accedo a ese valor ya no por su posición, sino por la llave que lo identifico. Vean que, por ejemplo, yo primero pongo un diccionario vacío. El diccionario vacío, cuando yo lo llamo, print myDict, cuando yo lo llamo, pues no me jala nada, no me dice nada. Pero voy a crear un diccionario que va a tener dos valores. Va a tener el valor apple, que es manzana, y el valor ball, que, bueno, supongo que es bola. Ahora, lo importante aquí es que yo le estoy asignando sus llaves. O sea, apple la accedo mediante 1 y ball la accedo mediante 2. Yo puedo imprimir todo el diccionario. Me dice 1 es apple, 2 es ball. Pero si yo le digo no, quiero llamar solamente, y eso lo hago mediante paréntesis cuadrados, quiero llamar a 1. 1 es apple. No, quiero llamar a 2. Es ball. Si yo le digo en vez de 2 que sea 200, él me dice no hay ningún valor en su diccionario que sea 2. Pero yo le digo la llave 200 y él me trae apple. Ya ustedes pensarán lo importante y lo funcional, valga la redundancia, que puede ser esto. Ahora, un ejercicio final que vamos a hacer es otra calculadora, pero ahora de alguna forma guardando los resultados en una lista. Entonces vean qué sencillo. Vamos a primero a decirle, vamos a declarar la variable primer número. Este primer número, ¿cómo entraban los números por teclado? Los valores por teclado, números, letras, lo que fuera. Es in para decirle que es entero, input para decirle que entra por teclado y un mensajito. Abro comillas para darle ese mensaje y le digo digite su número, su primer número. Vamos a hacer una sumadora de dos números. Ahora copio todo esto, me lo traigo para acá, cambio el nombre de la variable, pongo el segundo número y ahora le digo digite su segundo número. Y aquí ya mediante teclado me entraron mis dos numeritos. Ahora voy a decirle cuál es el resultado. El resultado es, y valga la redundancia, el resultado de sumar primer número con segundo número. Ahora, esos resultados yo los quiero guardar en una variable que se llama lista resultados. Y de momento, para yo declararla, pero todavía no usarla, de momento, pues sencillamente la voy a dejar vacía. Y así queda una lista vacía. De momento no tiene valores. Pero, muy importante,
Las variables siempre se declaran al principio. Cuando entremos ya a hacer programas más complejos, lo primero es aprender cómo se come y se digiere los tipos de datos y ese tipo de cosas. Se ponen al principio del programa. De hecho, vamos a poner aquí texto, programa. Entonces, ya declaramos las variables, vean las que aquí están, y aquí empieza la lógica del programa. De hecho, yo podría declarar el resultado y ponerlo en 0 al principio, y después empieza. Entonces vean que con comentarios yo le digo declaración de variables. Y con comentarios le digo ejecución. O más bien, lógica del programa. La lógica es lo que pasa dentro del programa, no hay mucho que hacer ahí. Ahora bien, cuando ya tengo el resultado, lo ideal es que yo lo meta en mi lista. Entonces vean que yo nada más le digo, llamo a la lista y uso la función append. ¿Y qué voy a hacer con append? Le voy a añadir el resultado que cambia cada vez que yo corro el programa. Ahora vean lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Al final le digo, imprímame por favor la lista de resultados. Entonces, corro este programa y al principio me dice digite un número, le voy a decir que 22, 23. Le digo el segundo número, 55. Y él me dice 78. Nada más. Pero yo vuelvo a correr mi pedacito de código y ahora es 99, 88 y es 187. Aquí lo que pasa es que esta variable de lista de resultados no se está corriendo otra vez. Y cada vez que yo corro el pedacito de código, se me está reseteando, me está quedando en 0. ¿Cómo arreglo yo eso? Lo saco de aquí y la traigo para este pedacito de código que solamente lo voy a correr una vez, que es para declarar la lista. Y ahora sí, ya que lo corrí, puedo correr tranquilamente este pedacito de código nada más. Entonces, otra vez vamos con 22, 44 y me dice que es 66. Pero lo voy a correr otra vez. 99, 44 y ahora sí, perdón, 4 y ahora sí, miren, tengo dos datos en la lista. Tengo el primer resultado y tengo el segundo resultado. Lo vuelvo a correr. 88, 23 y ya tengo 3 resultados. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues muy sencillo, la lista la declaré una vez. Y cuando yo digito el primer número, digito el segundo y ejecuto el resultado, voy guardando el resultado dentro de la lista. ¿Cómo lo voy guardando? Con append. Y él se va guardando. Lo imprimo y ya se va imprimiendo. Y así de sencillo es trabajar con listas. Podemos ir guardando un montón de datos en ellas. En la siguiente clase vamos a estar adentrándonos ahora sí en hacer nuestra primera sumadora con Python y una calculadora completica. Suma, resta, división y multiplicación de dos números para entenderlo. Y vamos a dejar de utilizar Jupyter Notebooks de momento y vamos a pasar a Visual Studio Code. Una vez hecho eso, en la cuarta clase, ahora sí que sí, nos vamos a adentrar en usar librerías. Pero antes de las librerías vamos a utilizar las funciones que utilizamos y que aprendimos en la clase 3, que es la siguiente a esta. Así que es un gusto tenerles por acá. Nos vemos en la siguiente clase.